responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, jueves 20 de junio de 2019, está asignado por la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet. Yo quiero iniciar este programa compartiendo con ustedes un mensaje que colocó en la red social Twitter una venezolana, una destacada luchadora por los derechos humanos, la nutricionista Susana Rafali, como ustedes saben, una persona con formación en el área que ha colaborado incluso en su rol profesional y como activista de derechos humanos en situaciones de emergencia humanitaria en otros espacios del planeta, en lugares como Myanmar, en lugares como Haití. Bueno, esto es lo que dice hoy Susana Rafali, refiriéndose, por supuesto, a Michelle Bachelet. No viene a enterarse, ni a ver si nos cree, ni a formarse su propia opinión. La alta comisionada para los derechos humanos viene a exhortar el cese urgente de la atrocidad, a abrir el acceso y reforzar capacidades de protección y a exigir responsabilidad, justicia y reparación. Bienvenida. Creo que este mensaje de Michelle Bachelet es tremendamente oportuno porque es posible advertir en estos momentos muchísima desinformación en diversos ámbitos de la ciudadanía, incluso y sobre todo de la ciudadanía democrática. He visto incluso a altos dirigentes de partidos de oposición diciendo barbaridades, diciendo que Michelle Bachelet viene a Venezuela y su sola presencia aquí implica un reconocimiento al dictador Nicolás Maduro y que por eso repudian la presencia de Michelle Bachelet. Digo que son barbaridades porque Michelle Bachelet está en Venezuela como resultado de la lucha denodada de los defensores de derechos humanos en Venezuela, de la sociedad civil venezolana. Y como bien dice Susana Rafali, ella no viene a enterarse aquí, a formarse una opinión de lo que aquí está pasando. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sabe muy bien lo que pasa en Venezuela y ha emitido informes contundentes y claramente condenatorios al régimen de Nicolás Maduro sobre lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos. La propia Michelle Bachelet ha emitido ya opinión terminante en relación a lo que ocurre en nuestro país. Ahora, insisto, hay gente que por desinformación y hay también desinformadores malintencionados que quisieran que Michelle Bachelet se fuera de Venezuela, emitiendo un informe que dijera algo así como lo siguiente. Por un lado, el gobierno, el régimen, intentó interferir en nuestro trabajo y por otro lado, la oposición nos hostigó. Eso es lo que quisieran algunos. Pues no. Quiero que quede muy claro que los defensores de derechos humanos, que la sociedad civil venezolana, que el campo democrático venezolano en lo fundamental está absolutamente claro de a qué obedece, a qué responde la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela y también que quede bastante claro que consideramos su presencia afortunada en nuestro país y la consideramos una oportunidad para que el pueblo venezolano ciertamente se exprese su preocupación y su
y haga valer en el planeta entero lo que es su llamado al respeto a los derechos humanos en Venezuela. Escuchemos de inmediato varias voces de representantes de importantes sectores de nuestro país, de este país en lucha por el cambio democrático, por el cambio en paz. Escuchemos en primer lugar a un representante de los trabajadores. Vamos a conversar de inmediato con el dirigente Pablo Zambrano. Seguramente una de las sorpresas que se llevará Michelle Bachelet es constatar cómo un gobierno que se dice estar dirigido por un presidente obrerista tiene entre sus rehenes, entre sus secuestrados, entre sus presos políticos a obreros de verdad, a dirigentes obreros, a líderes obreros que están en muy difícil condición. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿cuál sería el principal planteamiento a hacerle a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas? Te escuchamos. Bueno, gracias, Chu, por el contacto. En principio, de verdad que uno de los temas que nosotros como trabajadores tenemos que desarrollar y hacer sentir mucho es el tema del salario. Creo que es una violación fragante al derecho humano de tú poder tener una familia y, por supuesto, poder mantenerla, poder vivir con dignidad. Ese es un tema fundamental en Venezuela en este momento, porque los trabajadores venezolanos tenemos salarios de hambre y el causante, en este caso, de esta política económica bestial que ha implementado los que ostentan el poder, atenta y vemos la migración forzosa. ¿Por qué? Porque la gente se bota en la actitud de nuestra mano de obra calificada a buscar en otras latitudes lo que no consigue en Venezuela. Pero igualmente el problema de la persecución, el odio en contra de los trabajadores, en todos los ministerios pertenecientes a la administración centralizada, donde tengan alcaldía, donde tengan gobernaciones, vemos que hay atropello, hay persecución constante de los trabajadores. El que levanta la voz simplemente es perseguido en este caso. Y bueno, los trabajadores venezolanos vemos hechos concretos como el que pasó con Rubén González. O sea, Rubén González en este momento preso en La Pica, juzgado por un tribunal militar y por supuesto su familia también perseguida, sus hijos despedidos, y es una violación fragante, digamos, a su derecho de levantar la voz y de defender, en este caso, los trabajadores. Bueno, otra de las situaciones del sector nuestro, el sector salud, en la condición que se encuentra en este momento, es un caos. Lo que vivimos en el sector salud es un problema, digamos, de mucha gravedad, porque cada día lo que vemos es el deterioro sistemático, constante, por falta de políticas que permitan que los venezolanos tengamos una salud, digamos, o un sistema de salud que conlleve a que podamos vivir con dignidad. Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta mañana madrugadora para decir cuál es la palabra de los trabajadores a la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Un abrazo, hermano. Gracias, hermano. Esta fue la palabra de Pablo Zambrano, representante de los trabajadores. Debo recordarles que Pablo Zambrano es uno de los arquitectos fundamentales de la intersectorial de trabajadores de Venezuela. Ahora vamos a escuchar qué le dice una maestra venezolana ¿qué le dice una maestra venezolana a Michelle Bachelet? Escuchemos. Vamos a conversar ahora con la profesora Luisa Pernalete. Como todos sabemos, Luisa Pernalete es maestra, es promotora de este movimiento de educación popular que se llama Fe y Alegría, y es una voz autorizada para preguntarle precisamente qué
¿qué le dirían los maestros venezolanos? ¿Qué sugerencia le haría Luisa Pernalete en su condición de maestra venezolana a la doctora Michelle Bachelet para que su estancia en el país sea más útil a la causa de los derechos humanos? Luisa, buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días, Chu. Pues si yo pudiera hablar con Bachelet, en primer lugar yo diría, mire, usted es una persona sensible por los niños porque usted es pediatra. Y nosotros también somos personas sensibles hacia los niños y adolescentes, ¿no? Le pediría que nos ayudara a defender el derecho a la educación, que está muy maltratado en este país. Cada vez hay menos alumnos, menos maestros y menos papás o mamás que puedan ayudar a sus hijos a poder seguir adelante con la educación. La educación en Venezuela ha sido alterada en toda su rutina y un país sin educación no ofrece ni presente, ni futuro, ni para el país, ni para sus hijos. Entonces, poder apoyar un movimiento que defiende el derecho a la educación dentro de tantos problemas sería para nosotros un gran espaldarazo, decir que la educación también está siendo muy vulnerada en este país. Luisa, muchísimas gracias por darnos tu palabra dentro de este paneo que estamos haciendo de qué le dice el pueblo venezolano a la doctora Michelle Bachelet. Gracias, Luisa, buenos días. Gracias a ustedes por llamar. Luisa Pernalete, todos saben ya, es prácticamente una leyenda en lo que es este movimiento de educación popular conocido como Fe y Alegría. Luisa recuerda a los representantes del equipo de la alta comisionada de los derechos humanos la condición en que están los niños venezolanos y su precario acceso a la educación. Nos recuerda también, Luisa, la condición de médico pediatra de la doctora Michelle Bachelet. Por eso buscamos también la opinión de un colega de la doctora Michelle Bachelet, el doctor Uníades Urbina, exdirector del Hospital JM de Los Ríos. Escuchemos. Vamos a conversar ahora con el doctor Uníades Urbina. Él fue director del Hospital JM de Los Ríos y es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura. Doctor Urbina, ¿qué le diría usted, qué sugerencia le haría a su colega Michelle Bachelet, que también es médico pediatra, para que su estancia en el país sea de más provecho a la causa de los derechos humanos y a la causa del pueblo venezolano? ¿Le escuchamos? Yo le escribiría o le sugeriría a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora y pediatra Michelle Bachelet, que escuchara con la mente abierta las diferentes versiones que va a escuchar en esta visita que nos hace por mandato de las Naciones Unidas a Venezuela, que escuchara con la mente abierta para no dejarse pintar el escenario como una recibida, como pasó hoy con la Orquesta Sinfónica, porque si bien tenemos ese gran lujo que es la Orquesta Sinfónica infantil, no, Venezuela no está para estar oyendo música ni estar oyendo cuentos, sino para tomar acciones precisas, porque mientras más tarde se tomen estas acciones en beneficio de la salud de los pacientes venezolanos, mucho más grave va a ser la emergencia humanitaria completa en la que estamos unidos. Y le sugeriría que además de escucharnos, pudiera hacer una visita de forma sorpresa a algunos hospitales emblemáticos como el Hospital de Niños, el Hospital Universitario, para que palpe en el terreno la terrible realidad de lo que está sucediendo puertas adentro en los hospitales venezolanos con los pacientes venezolanos. Muchísimas gracias, doctor Uníades. Muchísimas gracias y buenos días. Un gran abrazo, Chulo. Muchas gracias a ti. Escuchamos brevemente entonces los señalamientos, los planteamientos, los requerimientos de representantes de distintos sectores de la vida nacional de este pueblo en lucha. Escuchábamos a Pablo Zambrano, representante de los trabajadores venezolanos, uno de los arquitectos de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, haciendo el reclamo por la libertad de Rubén González y de todos los trabajadores perseguidos y por el derecho al trabajo y a un salario digno de los trabajadores. Escuchamos a la profesora Luisa Pernalete del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, reivindicando la necesidad de garantizar el acceso real de los niños a la educación. Y finalmente escuchábamos al doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, exdirector del Hospital
de Niños, JM de los Ríos, alertando sobre la dramática condición, la manera como se expresa el costo en vidas humanas, en vidas de niños venezolanos, como expresión de esta emergencia humanitaria compleja. Son distintos sectores de la sociedad venezolana elevando su voz y aprovechando, utilizando, ejerciendo su condición de ciudadanos en lucha ante la visita de Michelle Bachelet. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ya escuchamos los reclamos de algunos sectores, los planteamientos de algunos sectores de la ciudadanía democrática en lucha ante la visita de la doctora Michelle Bachelet. Escuchamos la voz de Luisa Pernalete de Fe y Alegría, escuchamos la voz de Pablo Zambrano del sector de los trabajadores, escuchamos la voz del doctor Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura. Ahora bien, todos sabemos que quizás una de las áreas que con más énfasis eleva la sociedad democrática venezolana ante la consideración del equipo del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es precisamente aquellas lesiones a los derechos humanos que pudieran configurar crímenes, delitos de lesa humanidad. Esto ha sido trabajado con mucho rigor por los equipos de defensores de los derechos humanos acá en Venezuela. Una de las personas que ha trabajado en esta parte tan delicada, con esfuerzo, repito, con rigor, con severidad incluso, es la doctora Adriana Santa Cruz. Ella es integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y la tenemos en línea en este momento. Por eso quisiéramos consultar su opinión calificada sobre este tema, porque a veces se confunde una situación X de agresión con una violación de derechos humanos y a veces se confunde una violación de derechos humanos, una lesión a los derechos humanos con un delito de lesa humanidad. ¿Cuál es la situación en relación a ese tema ante la llegada a nuestro país de la doctora Michelle Bachelet? Muy buenos días, doctora Adriana. La escuchamos. Hola, Chubo. Bueno, un detalle, soy Andrea. Andrea, disculpa. Buenos días. Tranquila. Buenos días. Bueno, yo creo que es muy importante destacar varias cosas. Una de ellas es lo que acabas de decir. Violaciones de derechos humanos no necesariamente son crímenes de lesa humanidad. Y otra cosa que es muy importante es que ningún crimen atroz, que son los que están en el Estatuto de Roma, es más importante que otro. En muchas oportunidades las organizaciones de derechos humanos han sido criticadas por decir que en Venezuela no hay genocidio, pero que creemos que es posible que se estén configurando las características de crímenes de lesa humanidad. Y la gente dice, bueno, pero el genocidio es más fuerte, y no. Los crímenes atroces son todos atroces, son horribles, son todos
implican ataques terribles hacia la humanidad, y por eso existe hoy una corte fija o establecida, que es la Corte Penal Internacional, para juzgarlos. Eso quiero dejarlo en primer lugar establecido. En segundo lugar, en Venezuela, las graves violaciones de derechos humanos que han estado ocurriendo en el país, y que en el caso del Centro de Derechos Humanos hemos estado de alguna manera estudiando desde el punto de vista académico, en principio desde el año 2007, y luego en 2014 hemos atendido detenciones arbitrarias, y lamentablemente en 2017 nos tocó muy de cerca por el asesinato de Juan Pablo Pernalete, el asesinato de un estudiante en el marco de manifestaciones pacíficas, y vimos que allí no era solo un estudiante, eran más de 100 personas, Provea señala 142 personas asesinadas en el marco de manifestaciones. Pues nos ha hecho evaluar la posibilidad cierta de que estemos frente a no solo violaciones graves de derechos humanos, que efectivamente todos esos asesinatos fueron, en el caso como el de Juan Pablo Pernalete, son violaciones graves de derechos humanos, pero creemos que además es posible que estén siendo estas violaciones parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de una población civil disidente, con conocimiento de dicho ataque de parte de quienes lo han perpetrado. Y estas son las características de un crimen de lesa humanidad, y no lo decimos nosotros, lo dijo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en el año 2017, en el informe que se presentó, y en el año 2018, cuando se vuelve a presentar un informe sobre la situación de violaciones de derechos humanos, y expresamente dicen que han observado una política sistemática en contra de la población civil disidente que ejercía manifestaciones, y que entonces hacía un uso excesivo de la fuerza, que derivaba, entre otras cosas, en la muerte de diversas personas. Estamos conversando con la doctora Andrea Santa Cruz, defensora de derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y una de las activistas de la sociedad civil venezolana que está, digamos, sustanciando esta información relativa a estas lesiones graves a los derechos humanos y su posible configuración como delito de lesa humanidad. Nos alerta, y yo agradezco esa alerta que hace la doctora Santa Cruz, sobre que tener un discurso estridente no te hace necesariamente más fuerte. Al contrario, puede debilitar nuestra posición. Pensar que utilizar una palabra u otra porque configura un discurso más enérgico puede ser más positivo, a veces más bien deteriora la credibilidad de la posición. Y lo que está ocurriendo en nuestro país es demasiado grave de por sí, no hay necesidad de adornarlo para hacerlo más sonoro. Doctora Santa Cruz, hemos visto, para entender y para que la audiencia capte con más eficiencia el planteamiento, nos está hablando usted de la diferenciación que hay entre, por ejemplo, un exabrupto puntual, un maltrato puntual, una agresión puntual, y la diferencia entre eso y cuando se detecta un patrón de agresión, lo que podría configurar una acción concertada o incluso una política de Estado orientada a la represión de un sector de la población. ¿Estamos hablando de eso? Sí, efectivamente, las violaciones de derechos humanos pueden ocurrir de distintas maneras, y lo que implica es que el Estado ha agredido a los ciudadanos, o no ha garantizado, en definitiva, no ha cumplido con sus deberes de garantía, respeto, etcétera, frente a los individuos, entendiendo la dignidad humana. Eso puede ocurrir, y no necesariamente exista una política del Estado que sea de violar derechos humanos. Y por eso es que hemos tratado siempre de ser muy cuidadosos en decir, bueno, ¿qué hay? Si efectivamente hay violaciones de derechos humanos, pero cuando se empieza a hablar, en el caso de la Oficina del Alto Comisionado, y esto lo destaco porque la presencia de Michelle Bachelet en el país como alta comisionada
implica que esos informes que ya existen no pueden desaparecer. O sea, al estar ella aquí, ella ya conoce la grave situación de derechos humanos en el país y más bien es la razón por la que está en Venezuela, porque ella no visita cualquier país, visita los países que están en una situación como Venezuela. Ella sabe que en Venezuela ocurren violaciones graves de derechos humanos. Y en el año 2017, en el año 2018, se dijo que ellos habían detectado una política estatal, y eso es porque existen unos patrones, y esos patrones nos permiten llegar a la idea de que tal vez estemos frente a un ataque hacia la población civil. O sea, no es solo un conjunto de violaciones graves de derechos humanos, sino que ellas forman parte de esta política estatal hacia o en contra de una población civil determinada, en el caso de lo que dijo el informe de la Oficina del Alto Comisionado, contra la población civil disidente en Venezuela. Doctora, agradeciendo la gentileza de haber atendido nuestra llamada madrugadora, quisiéramos preguntarle finalmente, ¿habrá tiempo y espacio en el marco de esta visita de la doctora Michelle Bachelet para hacerle precisamente este planteamiento? Tengo entendido que hay reuniones específicas pautadas con víctimas y con defensores de derechos humanos con la doctora Michelle Bachelet. Este planteamiento acerca de la razonable presunción de elementos de lesiones graves a los derechos humanos y posiblemente delitos de lesa humanidad le podrán ser planteadas en el marco de esta visita. Como se ha filtrado en los medios de comunicación, existen varias reuniones el día de hoy con la sociedad civil y efectivamente con las víctimas, y sobre todo yo creo que es muy importante que se reúna con las víctimas, porque las víctimas en Venezuela no tienen voz, no tienen espacios para expresarse, no son escuchadas, y que la alta comisionada pueda escuchar cómo efectivamente existe un patrón por ejemplo, en los asesinatos, tanto ocasionados por FAES como los ocasionados en el marco de las manifestaciones pacíficas, le van a permitir ver a ella que esa idea a la que arribó ya la Oficina del Alto Comisionado, de que existe una política estatal, es una realidad, y ella tomar pues las acciones internacionales que a bien considera. Doctora Santa Cruz, le agradecemos altamente que nos haya atendido en esta madrugada de hoy. Muchísimas gracias. No, siempre a la orden, gracias. Era la doctora Andrea Santa Cruz del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Y quiero que quede muy claro, ¿no?, que hacer énfasis en el planteamiento que nos hace la doctora Santa Cruz. Fíjense, cuando matan al joven Pernalete con una bomba lacrimógena disparada al pecho, ¿no?, estamos en presencia de un hecho terrible, ¿no? Estamos en presencia del uso letal de un arma no letal, porque una bomba lacrimógena no es exactamente un arma letal, por el contrario, es un arma diseñada para el control de manifestaciones, para el control sin ejercicio de fuerza letal. Una bomba lacrimógena se dispara en un espacio abierto, por cierto, para que su gas contribuya a la dispersión de un grupo. Pero cuando esa bomba es colocada en un rifle lanzador, y cuando ese rifle lanzador no es disparado hacia el aire, hacia lo alto, sino en línea recta al pecho de un manifestante, estamos en presencia de el uso letal de un arma no letal. Bueno, eso ocurre una vez, pero cuando después ocurre otro incidente, donde también se registran lesiones graves o incluso fallecimientos por disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, entonces dicen estos defensores de derechos humanos, ya va, esto que pasó en el caso de Pernalete no es simplemente un incidente, hay un patrón. Y al haber un patrón que se repite en distintos momentos, en distintos estados y con distintas víctimas, entonces esto forma parte de un diseño, de una política de Estado, de terrorismo de Estado, y configura entonces posiblemente un delito de lesa humanidad. ¿Qué ocurre cuando en el marco de las manifestaciones del año 2017 cae
abatido un manifestante. Disparo en la cabeza. Un manifestante en Caracas, otro en Aragua, varios en Maracaibo, unos cuantos en los Andes, todos con disparos en la cabeza. Entonces uno dice, ya va, aquí no hay un incidente, aquí no hay una casualidad, aquí hay un patrón. Ese patrón responde a un protocolo de acción represiva. Ese protocolo de acción represiva puede formar parte ciertamente de una política de Estado, de terrorismo de Estado. Eso configura posiblemente un delito de lesa humanidad. Ese trabajo minucioso, riguroso, severo, exacto, de sustanciación y organización de esa información, la han hecho los defensores de derechos humanos en nuestro país. Eso ya ha sido detectado y ya ha sido planteado en los informes del equipo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y con esa realidad se va a encontrar ahora. Ahora no va a hablar ahora no van a conocer los informes, ahora van a hablar con las víctimas. Esto es lo importante, lo trascendente del planteamiento que nos hace la doctora Andrea Santa Cruz. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte. 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Repetimos lo que ha sido, digamos, el eje central de nuestro programa en esta madrugada del jueves 20 de junio. La presencia de Michelle Bachelet en nuestro país ni es casual, ni es producto de una maniobra de la dictadura, ni se trata de un simpatizante socialista venga a tratar de encubrir los desmanes del régimen. No, la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela es el resultado de la lucha sostenida de la sociedad civil venezolana, de los defensores de derechos humanos, para establecer un nexo de trabajo con el equipo de la alta comisionada, del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, relación que ya ha rendido frutos. En el pasado, el anterior alto comisionado tuvo una posición muy clara y muy firme sobre la situación de Venezuela, y ahora con la doctora Michelle Bachelet en ese cargo, también se han producido tomas de posición muy, muy importantes. Así que, repito, esto que está ocurriendo hoy es el resultado de la lucha de la sociedad civil venezolana. Y vamos a hablar precisamente con una de las activistas de la sociedad civil que con mayor denuedo ha estado trabajando en estos equipos que han hecho posible esta visita y que se están esforzando en este momento para que esta visita tenga el mayor y mejor resultado posible para la causa de los derechos humanos en nuestro país. Me refiero a Mariela Ramírez del movimiento Dale Letra. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos en tus palabras cuáles pueden ser los resultados esperados, porque tengo la preocupación como ciudadano de que por un lado hay desinformación, a veces desinformación interesada a propósito del origen de la visita,
y por otro lado pudiera haber unas expectativas desmesuradas en relación a los resultados de la misma. Por favor, ubícanos entonces qué es lo que realmente puede esperar el país de esta visita de la alta comisionada. Te escuchamos. Buenos días, Chavo, y buenos días a toda la audiencia madrugadora. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad en este espacio. Es importante recalcar esto que tú has señalado sobre que la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet a Venezuela ha sido el resultado de un proceso que lleva años esforzándose la sociedad civil para documentar y denunciar todas las gravísimas violaciones de derechos humanos en el país. Su sola presencia es en sí misma evidencia de la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela y un reconocimiento a la envergadura de la crisis que padecemos, y por ello desde la sociedad civil pues le damos la bienvenida y aspiramos que pueda constatar en terreno lo ya documentado en el informe que presentará el Consejo de Derechos Humanos el próximo mes de julio. Aspiramos que su visita deje instalada en Venezuela oficina permanente de la Oficina de la Alta Comisionada que pueda dar seguimiento a las numerosas y gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, imposibles de abarcar en una visita de tan pocos días. La Alta Comisionada visita hoy un país en el que el grupo en el poder ha demostrado no estar dispuesto a la alternabilidad democrática y ha desmantelado las instituciones, generando una emergencia humanitaria compleja y por tanto la exacerbación del deterioro sistemático de las condiciones de vida de todos los venezolanos y la progresiva disminución de las garantías mínimas necesarias para el ejercicio de nuestros derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales, como consecuencia directa del desmantelamiento del Estado de Derecho. El rol de la alta comisionada ha sido relevante en la visibilización de la crisis y la violación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es necesario que las Naciones Unidas se aboquen con un rol más activo y propositivo en acciones específicas que impulsen la urgente asistencia y protección de las personas y la reconstrucción necesaria de la ruta electoral. Esperamos de ella que abogue por la restitución de los derechos políticos del pueblo de Venezuela, por los derechos sociales, para alcanzar una solución definitiva a la crisis que padecemos. Sin embargo, no podemos hacernos grandes expectativas en relación a las visitas de terreno de la alta comisionada, pues no serán permitidas, no será posible realizarlas en tan poco tiempo. Sin embargo, es importante que el pueblo de Venezuela esté confiado en que el trabajo de documentación que se ha hecho a distancia lleva ya pues todo el trabajo y será leído en un informe el próximo mes de julio por la alta comisionada según mandato que le diera el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de septiembre para la realización de este informe. De manera que pues aspiramos que su visita le dé muchísima más visibilidad a nivel mundial a la situación de Venezuela y que se lleven a cabo las gestiones necesarias para que se instale definitivamente una oficina permanente en Venezuela que pueda dar seguimiento a la grave crisis que padecemos. Estamos conversando con Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es una activista ciudadana de la sociedad civil, defensora de los derechos humanos, integrante del movimiento Dale Letra. Mariela, dos cosas que me parecen muy importantes subrayar. En primer lugar, el hecho de que la visita forma parte de un proceso y ese proceso además no se agota en esta visita, sino que continúa. Lo subrayo porque es tal la gravedad de la crisis en nuestro país y es tal la ansiedad, la desesperación incluso de amplios sectores de nuestra sociedad que la gente espera resultados a veces instantáneos y bueno, y esta lucha es un proceso. Y un segundo elemento que quería también que tú nos comentaras, cómo hay avances en esta lucha por el cambio democrático en nuestro país que a veces no son percibidos con claridad. Pongo, por ejemplo, lo que ha pasado en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT era un ámbito internacional donde el régimen siempre tenía o el aplauso o el beneficio de la duda.
y en los últimos años el gobierno o el régimen venezolano ha estado prácticamente en el banquillo de los acusados en la OIT. La presencia de alguien como Michelle Bachelet en Venezuela hoy implica el desplazamiento del régimen venezolano de la condición en la que anteriormente se encontraba, de prácticamente complacencia, a una condición de severo cuestionamiento. Háblanos de eso, por favor, de la presencia de Miguel Bachelet acá como parte de un proceso y qué podemos hacer los venezolanos en este proceso que, repito, no culmina con el informe del próximo 5 de julio. Efectivamente, esta visita es parte de un proceso que la sociedad civil lleva años llevando a cabo, documentando la crisis. Hemos tenido 2 informes preliminares que dieron como consecuencia exactamente que el pasado mes de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le dieron un mandato claro a la alta comisionada para la elaboración de un informe sobre la situación de derechos en Venezuela y generaron la misión técnica de la oficina de la alta comisionada que tuvo lugar en el mes de marzo pasado, así como la documentación a distancia que se ha llevado sobre Venezuela por los últimos años, mientras el grupo en el poder no permitía de los técnicos de la ONU. Tuvimos también en el Consejo de Seguridad de la ONU varias sesiones en las que incluso se lograron los votos necesarios para una acción que permitiera la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela, y tuvo solamente el veto de Rusia y de China, y así hemos ido avanzando en que el mundo se dé cuenta de la grave sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, que continúa a través de este proceso de documentación, denuncia y difusión, en la que cada uno de los venezolanos tenemos la posibilidad de participar denunciando y documentando a través de organizaciones sociales, a través de contactos con las oficinas de ONU en Venezuela, de todas las violaciones que ocurren en el país. Cada venezolano está habilitado para hacer estas denuncias, para documentar, para visibilizar a través de las redes sociales, a través de correspondencia, de manifestaciones que nos permitan visibilizar con más contundencia cada día la gravísima situación de los derechos humanos en Venezuela. Para eso nosotros también en el marco de esta visita, lo que hemos llamado el Movimiento Ciudadano Venezolano, en la convocatoria de una rueda de prensa que daremos hoy a las 10 de la mañana, y a una acción, hay diversas acciones en la ciudad de Caracas los días de hoy y mañana tendremos a las 11 de la mañana una acción, una concentración masiva donde esperamos el acompañamiento de todos los ciudadanos de la ciudad de Caracas frente a la sede del PNUD. Esto queda en la avenida Francisco de Miranda, a escasos metros del Parque Cristal. Esto que hemos llamado el Movimiento Ciudadano es la suma de un gran número de plataformas ciudadanas, gremiales, sindicales, defensoras de derechos humanos, organizaciones vecinales, movimientos sociales, entre las que se encuentran la Red de Defensores de Derechos, la Plataforma de Conflictos, la Intersectorial de Trabajadores, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, que el pasado martes 18 de junio nos reunimos para articular los esfuerzos de toda esta sociedad civil organizada y acordar una agenda conjunta de manifestaciones de calle con motivo de la visita de la alta comisionada, con el fin de visibilizar el esfuerzo realizado en la documentación y denuncia de la crisis en este proceso del que has hecho mención. Hemos diseñado para este día un conjunto de acciones enmarcadas en la no violencia, capaces de simbolizar y de significar la grave situación de los derechos humanos del país, alzando nuestra voz por las víctimas, por los millones de venezolanos forzados a migrar y por los millones de venezolanos en riesgo, y a la vez queremos dar una demostración del esfuerzo articulado de toda la sociedad dirigido hacia la recuperación de la democracia en una nación, Chugo, que si bien está devastada por las masivas violaciones de los derechos humanos de sus pobladores, también cuenta con una ciudadanía que está llena de fuerza y de voluntad para defender el país a fin de que las futuras generaciones vivan en una Venezuela de libertad y de derechos. Estupendo, Mariela. La rueda de prensa de hoy va a ser ¿en qué lugar a las 10 de la mañana?
En la torre oeste de Parque Cristal, en el piso 15, estaremos diversas organizaciones sociales que trabajamos en estas áreas, dando una rueda de prensa. Aspiramos que abarque el tal de los temas de derechos humanos que han sido violados en el país. Perfecto. Agradecido, Mariela, por tu gentileza al atender nuestra llamada madrugadora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Era Mariela Ramírez, del movimiento Dale Letra, defensora de los derechos humanos, activista ciudadana, informándonos entonces de qué manera la presencia de Michelle Bachelet hoy en Venezuela es parte de un proceso que es el resultado a su vez de la lucha de los demócratas venezolanos, de los defensores venezolanos de los derechos humanos, de la sociedad democrática venezolana, y en consecuencia tiene que tener de parte de la ciudadanía, en primer lugar, la recepción, la bienvenida que tenemos que darle a Michelle Bachelet, porque su presencia acá es altamente significativa, y en segundo lugar, tener claro cuál es la expectativa hacia el futuro inmediato. Nos dice entonces hoy a las 10 de la mañana, dato que le pasamos a todos los colegas, tanto de la prensa nacional como prensa internacional, piso 10 de Parque Cristal, piso 15 de Parque Cristal, al oeste, organizaciones de derechos humanos van a fijar posición en rueda de prensa sobre la visita de Michelle Bachelet, y para mañana a las 11 de la mañana frente a Parque Cristal una concentración convocada por el Movimiento Ciudadano a propósito de la visita. Ambas informaciones nos las acaba de dar, repito, Mariela Ramírez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asada, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y estos minutos finales del programa se los voy a dedicar a dar respuesta a un planteamiento que me hace a través de Instagram Miguel Pérez y otras personas que se han comunicado a través de la mensajería de texto sobre lo que es mi opinión a propósito de la visita de Michelle Bachelet. Yo en primer lugar quisiera llamar la atención sobre cómo la visita de Bachelet es más bien un espejo para que veamos cómo estamos nosotros como sociedad democrática, lo que tenemos y lo que nos falta, ¿no? Para seguir avanzando en la lucha por el cambio, en la construcción del cambio. Fíjense,
¿Qué tenemos? Mira, algo muy importante, tenemos sociedad civil organizada, tenemos grupos de luchadores de derechos humanos, gente muy seria que en la sombra, en silencio, a veces en medio del cuasi total anonimato, andan sustanciando información, contactando víctimas, relacionando casos, articulando lo que podríamos llamar el caso Venezuela. Y lo han hecho con una sistematicidad y con un esfuerzo ciertamente meritorio. ¿Qué tenemos? Tenemos eso, tejido social organizado, capital social, ciudadanía organizada. Qué bueno. ¿Qué no tenemos? Coherencia. No tenemos coherencia. La visita de Michelle Bachelet es un espejo que nos permite decirnos y reconocernos y decir, caramba, mira, mientras hay unos opositores diciendo, ahí viene esa señora que es socialista, comunista, cómplice del régimen, que viene a tapar vagabunderías, ¿no? Y que salen a la calle a protestar la presencia de Bachelet acá, ¿no? O a dudar de la imparcialidad o de la integridad de su visita y de su equipo. Mientras tenemos eso por un lado, tenemos por el otro lado gente que saluda la presencia de Michelle Bachelet como resultado del proceso de lucha que hemos desarrollado durante años. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos coherencia, ¿vale? No tenemos un discurso único, no tenemos un centro de dirección que oriente. Lo decía al principio, no se trata de simplemente ciudadanos desaprensivos o desinformados, se trata de altos dirigentes de partidos políticos de oposición diciendo barbaridades como esa que les cité. Yo repudio la visita de Michelle Bachelet cuando resulta que activistas de su partido tienen años trabajando para precisamente hacer posible esto. La primera visita de un alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos a nuestro país. Recuerden lo siguiente, el chavismo ha tratado de sacar a Venezuela de los sistemas de derechos humanos. El chavismo quiso sacar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. El chavismo ha impedido de manera sistemática la presencia de los representantes de derechos humanos de la ONU en nuestro país. Y si se ha producido, ha sido a pesar del chavismo, a pesar del gobierno, no gracias a ellos. Entonces, repito, antes que evaluar la visita de la señora Bachelet, utilicémosla como espejo para ver lo que tenemos, y qué bueno que lo tenemos, y vamos a reconocerlo y vamos a potenciarlo. Qué bueno. Y veamos también lo que nos falta. Y veamos lo que nos falta, no para sacarnos la sangre, no para acusar a nadie, no para rebajarle el copete a nadie. No, chicos. Ubiquemos lo que nos falta para construirlo. ¿Qué nos falta? Coherencia. ¿Qué nos falta? Un discurso común. ¿Qué nos falta? Un centro de dirección que oriente a la ciudadanía democrática en estas horas cruciales, por cierto. No es poco lo que está ocurriendo. Es mucho. Mira, y lo que nos explicaba la doctora Andrea Santa Cruz es extremadamente importante. Ya no estamos hablando de abusos puntuales, no. Cuando tú agarras el mapa de los abusos, ubicas patrones en la represión, en la hazaña sanguinaria del régimen. Y esos patrones pueden ser perfectamente atribuidos a protocolos de represión, y esos protocolos represivos forman parte de una política de Estado, de terrorismo de Estado, y eso es un delito de lesa humanidad. ¿Entiendes? Y aquí lo que se hace, se paga. De allí lo importante de todo esto que está ocurriendo, de allí lo importante de esta visita, y de allí lo importante el que nosotros los demócratas actuemos como corresponde. Que mañana no tenga Michelle Bachelet que decir, caramba, el gobierno intentó interferirme y la oposición intentó hostigarme. No, sino que diga, fui a un país en crisis, fui a un país donde una sociedad, donde una ciudadanía, donde un pueblo, donde una nación resiste y combate la agresión a sus derechos humanos fundamentales por parte de un régimen despiadado. Que eso sea el trasunto de lo que finalmente diga ese informe y no otra cosa. De eso se trata. Estoy leyendo expresiones de ustedes diciendo, caramba,
ahora sí entiendo el cómo y el porqué de esta visita. Bueno, vamos a reproducirlo, vamos a comunicar esto, vamos a extender esto, ¿no? No sigamos esperando que los dirigentes digan lo que se tiene que decir, porque es que a veces hay también mucho oportunismo, ¿no? Hay gente que dice lo que suponen que la gente quiere escuchar y no lo que se tiene que comunicar. Bueno, de eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.